Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, profesor César Trompis, del Vicerrector de Infraestructura y Procesos Industriales, doctor Gustavo Alonso Jaime, le damos la más cordial bienvenida a lo que supone la cohorte 2020 correspondiente a los estudios de cuarto nivel en el subprograma de Gerencia Pública mediante el desarrollo de la conferencia denominada La Transdisciplinariedad de la Ética Pública, enmarcada también en el inicio del subproyecto Ética Pública y Comportamiento Organizacional, subproyecto que supone el inicio de la malla curricular sujeta a los estudios precitados en el subprograma supraseñalado. Les habla Juan Andrés Lovera Varela, profesor agregado de la UNEYES San Carlos, licenciado en Gestión Tecnológica del Deporte, máster en Ciencias de la Educación, mención Docencia Universitaria, máster en Gerencia Pública y actualmente desempeño las funciones en compañía del doctor Gustavo Alonso Jaime como jefe del programa Ciencias de la Educación y Humanidades de nuestro vicerrectorado. Nos sentimos complacidos de iniciar hoy una etapa fundamental en el mejoramiento profesional de 25 participantes quienes han pasado por cada uno de los procesos de validación de documentos exigidos en cada una de las rúbricas evaluativas para el curso de los estudios correspondientes al posgrado en Gerencia Pública, y lo que supone también un momento propicio para contribuir desde el conocimiento, desde el desarrollo de las distintas metodologías que suponen o que demanda el contexto de la gerencia como una contribución a las diversas necesidades que atraviesa la sociedad, sobre todo en el contexto gerencial, y tomando en consideración un tema fundamental para el desarrollo de la sociedad, como es el de la ética profesional, el de la ética pública, el de los valores, el de la moral, así como los diversos conceptos que se ramifican de un tema tan interesante y que en la oportunidad de hoy los vamos a estar contrastando con uno de los elementos que, si se quiere, se encuentran en boga en la actualidad, como lo es la transdisciplinariedad. Estoy convencido que a partir de ahora fungirá como un espacio para la socialización de diversos conocimientos en honor a la profundización de los procesos de enseñanza y aprendizaje a los fines de atender las demandas formativas de todos y cada uno quienes conforman la presente corte 2020. Sean todos bienvenidas y bienvenidos adelante a lo que va a ser el desarrollo de la conferencia La Transdisciplinariedad de la Ética Pública. Muy bien, antes de avanzar en lo que supone la relación directa entre uno de los conceptos modernos en lo que se refiere a la investigación social, como también a las ciencias sociales, a las ciencias administrativas y así como también a las ciencias gerenciales, como lo es el tema de la transdisciplinariedad, es fundamental resaltar algunas aproximaciones teóricas que nos van a sustentar conceptos que serán no solamente de mucho provecho para lo que supone el inicio de este subproyecto de ética pública y comportamiento organizacional, sino que también supondrán conceptos de gran utilidad para el desarrollo de toda la malla curricular correspondiente a los estudios de cuarto nivel del posgrado en Gerencia Pública. En este sentido, resulta pertinente hacer una ramificación de los conceptos que se desglosan del estudio de la ética. La ética por sí sola, la ética estudiada desde el punto de vista de cada una de las impresiones de distintos autores, como por ejemplo Eduardo Galeano, Jorge Luis Borges, Frederick Nietzsche, Humberto Maturana o Paulo Freire, el brasilero, cual pedagogo oprimido, a partir de las distintas posturas establecidas por cada uno de estos autores que han pasado por el estudio de los conceptos que nos ocuparán a continuación y que son distintas posturas que se asumen también en distintos momentos de la historia, que a partir de cada uno de los estudios profesionales que han realizado en torno a cada uno de los temas que se vislumbran en la presente transparencia, asoman posturas totalmente antagónicas y unas totalmente similares en relación a estos conceptos, pero que nos dejan los argumentos necesarios para amalgamar la esencia de conceptos fundamentales, como bien señalaba con anterioridad, como son la ética, la moral y los valores, acuñados esencialmente en la transdisciplinariedad. En este sentido,
quisiéramos empezar dando algunos señalamientos o algunos argumentos teóricos en relación a la ética, quien en definiciones universales, por ejemplo, como la que establece Croce en el año 1952, explana que la ética se concibe como la filosofía de la praxis. En este sentido, vamos a encontrar que para el estudio de la ética va a ser fundamental el estudio filosófico, no solo de esta ética, sino de las distintas disciplinas asociadas a la misma y que de alguna manera u otra van a dar una esencia a esta definición, pero en dependencia del contexto social donde actúe la ética, que va a ser llamado en otros entornos o en dependencia de otros entornos como ética profesional, como deontología profesional o como el concepto que nos ocupa para el desarrollo de este subproyecto, ética pública. Tenemos entonces que a partir de las definiciones anteriores pudiéramos amalgamar las posturas de los autores supraseñalados, entendiendo que la ética en su esencia se fundamentará en el estudio de los valores para orientar los comportamientos del ser humano en la sociedad, tal y como lo refleja la presente transparencia, pero que también debemos acuñar conceptos relacionados a la ética, entendida esta como la que recoge todos los principios y valores que regulan los comportamientos humanos o que van a regular las conductas humanas, insisto, en dependencia del contexto social en el que nos encontremos estudiando un elemento tan vital para el desarrollo de la sociedad como es este concepto de la ética. Señalando, por supuesto, que desde su raíz etimológica, este concepto va a estar asociado al ethos, que significa o supone en otra lingüística a lo que sería el carácter. Vamos a encontrar que para el estudio de este concepto como lo es la ética, debemos estudiar también el carácter, pero el carácter con la incidencia de otras disciplinas. Vuelvo e insisto, de allí la necesidad de acuñar los objetivos de la ética a partir de los preceptos teóricos, metodológicos y científicos encontrados en la transdisciplinariedad. Y encontraremos a ello que a partir de la ética se asociarán conceptos o relacionaremos conceptos como por ejemplo el de la moral, donde podemos establecer una postura que a partir de la postura de los autores supraseñalados, que la misma va a estar concebida en la agrupación del estudio de las costumbres, las normas, los tabúes y los convenios establecidos por cada sociedad. Estas costumbres, estas normas, estos tabúes y estos convenios que nos vamos a encontrar en esta sociedad van a variar en dependencia de esa sociedad, en dependencia de la ubicación geográfica en la que se encuentre cada individuo perteneciente a una sociedad y en dependencia sobre todo de cada una de las creencias, de las estructuras mentales, de las estructuras de pensamiento de esa sociedad. De modo que vamos a encontrar esa relación de la ética con la transdisciplinaridad asociada desde el punto de vista moral con otras disciplinas como por ejemplo la sociología, que estaremos desarrollando con mayor profundidad en la transparencia posterior. Pero no sin antes dar algunas impresiones en relación a los valores concebidos también como uno de los elementos fundamentales que tenemos que considerar para el inicio, lo que supondrá el inicio de este subproyecto de ética pública y comportamiento organizacional. Vamos a tener entonces que los valores a partir de las impresiones de los autores precitados van a concebirse desde un punto de vista bastante sencillo, de una manera explicada bastante sencilla, como principios de conducta humana. Para muchos autores diversos de distintos momentos de la historia, ¿no?, encontramos que los valores se van a asumir como eso, a partir de esos principios de conducta humana se van a asumir también como patrones de comportamiento o de conducta humana, y que estos patrones también van a variar en dependencia del contexto social, van a variar en dependencia de las creencias religiosas de alguna manera de cada uno de los individuos, y van a variar por supuesto en dependencia del modo en cómo se apliquen cada uno de estos principios, cada uno de estos factores, cada uno de estos patrones o cada uno de estos preceptos, que los encontraremos en una clasificación bastante amplia en apoyo
de otras disciplinas fundamentadas a la ética profesional, como lo es la axiología concebida a propósito de los valores, como esa disciplina filosófica que se encarga del estudio de los valores y que también desarrollaremos en esa relación de la ética con la transdisciplinariedad en la transparencia siguiente, no sin antes hacer una aclaración fundamental en relación a la transdisciplinariedad, pero sobre todo tomando en consideración los postulados de Edgar Morin, quien en 1984 establece que la transdisciplinariedad, es un esquema cognitivo que permite atravesar, oígase bien, las disciplinas o el espacio entre dos dimensiones donde se evidencia un constante flujo de información. Aquí vamos a encontrar entonces una situación bastante interesante en relación a esa transversalidad que va a tener la ética en cada una de las disciplinas que se van a apreciar en la transparencia siguiente y que van a permitir el enfoque de la ética en dependencia de esas disciplinas y en dependencia del contexto social donde se encuentra el individuo, que a partir de ahora lo vamos a empezar a concebir como gerente, a propósito de la gerencia pública. Bien, a partir entonces de lo que reseñábamos en la transparencia anterior, encontramos fundamental el estudio de la ética pública y la transdisciplinariedad, resaltando también, apoyándonos en esas conceptualizaciones que se reflejaban en la lámina anterior, que existen diversas disciplinas asociadas a la ética. De hecho, existen innumerables disciplinas asociadas a este concepto fundamental, pero que sobre los escenarios de la gerencia, sobre los escenarios de la gerencia pública, nosotros vamos a estar asociando estas disciplinas en apoyo de la transdisciplinariedad a partir de las que más se evidencian en todos los procesos gerenciales, en todos los procesos administrativos, en un mundo corporativo o en un mundo gerencial hoy por hoy globalizado. No sin antes darle una connotación a la palabra ética, según la definición de Salazar Bondi, quien establece que la ética se concibe como la doctrina de la conducta moral, de los principios, de los ideales y de los deberes de las acciones morales. Yo soy de los que parte de que la ética, muy por encima de cada una de estas definiciones conceptuales que hemos desarrollado desde los distintos puntos de vista, desde los distintos autores que se han reflejado, yo parto de que la ética, sobre todo la ética profesional, constituye para el ser humano una elección, pues en ella se afianza o se evidencia la aparición de los valores, y estos también son concebidos como una decisión o un deber moral, pues por cada valor tenemos un antivalor y es cuestión de principio del ser humano seleccionar cuál es el camino positivo o cuál es el camino negativo en función de las consecuencias que se decantará esa elección que nosotros tomemos en el camino de la ética, en el camino de los valores o en el camino de la antiética o en el camino de los antivalores. Entonces, si nosotros reseñamos los planteamientos que encontrábamos en la transparencia anterior o hacemos remembranza de la definición que nos daba Edgar Morin, quien asumía que la transdisciplinariedad se concebía como ese esquema cognitivo que permitía atravesar las disciplinas, entonces nosotros vamos a encontrar una ética concebida como una disciplina completa que será atravesada desde un punto de vista científico por 4 disciplinas fundamentales, las cuales se reflejan en la transparencia y que empiezan o parten fundamentalmente de la disciplina filosófica que se encarga del estudio de los valores y que se encarga sobre todo de la clasificación de los valores a partir del contexto donde estos aparezcan. Por ejemplo, encontramos en un contexto gerencial la existencia o preexistencia, en dependencia de la organización, de valores corporativos o valores empresariales. Vamos a encontrar también otra clasificación desde un punto de vista moral, a propósito también de la antropología, de valores morales, valores religiosos o valores espirituales, en fin, infinidades de valores que van a variar en dependencia de las estructuras mentales de cada individuo, en dependencia también de las estructuras de pensamiento de los individuos y en dependencia, insisto, del contexto donde se encuentra este individuo. Esta disciplina principal que nos permite atravesar
atravesar desde el punto científico a la ética a propósito de la transdisciplinariedad, la vamos a concebir o a definir como la axiología. En otras palabras o en un sentido coloquial, la axiología va a estar definida como la madre de los valores. De este modo nosotros podemos yuxtaponernos a los fines de alcanzar un ejercicio de la ética completo, un ejercicio de la ética integral en un contexto gerencial, como lo es o a partir del apoyo de la sociología como otras de las disciplinas que atraviesan la conceptualización de la ética y que son necesarias para que esta ética alcance los fines preestablecidos, que como bien señalábamos con anterioridad, no son más que orientar o guiar la conducta o comportamientos del ser humano en la sociedad. Pero ¿cómo se logra orientar la conducta de los comportamientos del ser humano en sociedad si no tenemos apoyo de esa disciplina o de esa ciencia que se encarga propiamente del estudio, del seguimiento, de la evaluación y de la valoración de analizar los comportamientos del individuo en una sociedad específica, como lo es la sociología, que esta va a estar orientada al estudio de esos comportamientos sociales, pero en un ámbito social determinado. En ello inciden diversos conceptos o van a aparecer diversos conceptos que nosotros empezaremos a estudiar a partir de la prosecución de los módulos posteriores, como lo son los conceptos de la deontología profesional o la misma ética, pero acompañada de un adjetivo, teniendo un nuevo concepto como lo es el de la ética profesional. De este modo se puede trascender entonces hacia la psicología y el apoyo que encuentra la ética en la transdisciplinariedad para atravesarse con la psicología y permitir analizar y estudiar los procesos y estructuras mentales de los individuos organizados en grupos sociales, organizados que comparten distintas normas, que comparten distintas creencias impuestas por ese espacio geográfico en el cual se encuentran y que nosotros vamos a encontrar también en un entorno empresarial, en un entorno social. Y encontraremos también dentro de las disciplinas principales asociadas a la ética, en este caso a la ética pública, va a ser una de las disciplinas fundamentales como lo es la antropología, la cual se va a encargar de estudiar las distintas manifestaciones culturales, sus aspectos físicos y cualquier tipo de creencias que tengan los seres humanos. De este modo nosotros vamos a encontrar, sobre todo a partir del estudio de la antropología, de que la ética varía, los fines de la ética varían en dependencia del contexto, pues la transdisciplinariedad nos va a permitir orientar esos fines de la ética en dependencia de ese ámbito geográfico donde nosotros nos encontremos. Pues a propósito de la antropología, el sistema de creencias, por ejemplo, para un ser humano con inclinaciones religiosas hacia lo católico, no van a ser el mismo sistema de creencias a que un individuo o un ser humano con un sistema de creencias que se decante hacia el cristianismo. Son algunos de los contrastes que nos permite alcanzar la antropología y que nos permite también comprender cuál es la importancia de conocer y sumergirse en cada una de las estructuras mentales o de las estructuras creencias de los individuos para poder develar cuáles son esos fines preestablecidos de la ética en ese grupo social o en ese ámbito social determinado. Teniendo entonces unas consideraciones finales a partir de los preceptos desarrollados en las transparencias anteriores, que vamos a considerar estos preceptos finales como la importancia que tiene la relación de la ética con otras disciplinas en honor a la transdisciplinaridad o en un ejercicio intermulti y transdisciplinario. Teniendo entonces que la axiología va a estar concebida como esa madre de los valores o esa disciplina filosófica que estudia los valores, pero que va a permitir que en el contexto de la ética pública se relacionara al estudio de las estructuras de valores corporativos establecidas en el contexto empresarial en el que actúe un profesional de la gerencia. Pues nosotros en un contexto empresarial
La axiología aparecerá de modo en que aparezcan o se fomenten los valores corporativos, así como también diversos elementos asociados a ellas, como la cultura organizacional y el clima organizacional. Trascendiendo también entonces a lo asociado a la sociología, pues el carácter, a propósito de la raíz etimológica de la ética y de la aparición de conceptos o palabras novedosas como lo son el ethos, nos va a permitir entonces que este carácter transdisciplinario de la ética nos permitirá apoyarnos en la sociología para develar temas o ramas más específicos o normas más específicas a los que debe suscribirse un profesional. Esta relación entre ética y deontología va a permitir puntualizar en los conceptos de ética profesional y deontología profesional. Decíamos en la transparencia anterior que el apoyo de la ética en la sociología nos va a permitir especificar cada una de las normas, cada uno de los principios, cada uno de los preceptos a los que debe suscribirse un profesional o un individuo en dependencia de la profesión. En un entorno, por supuesto, gerencial, en un entorno corporativo, en un entorno administrativo de la actualidad. Encontraremos también la aparición de la psicología, que en estas consideraciones finales nos va a permitir comprender que el estudio de los comportamientos sociales estaría descontextualizado sin el análisis de las estructuras mentales de los individuos que conforman un determinado grupo social. La diversidad de pensamientos en un entorno empresarial se constituye hoy por hoy como un factor determinante en la toma de decisiones y en ello se sustenta la relación con la psicología. A su vez, la antropología y el estudio de la ética y la moral trae consigo grandes controversias a lo largo de la historia que nosotros hemos podido estudiar a partir de esas impresiones establecidas por los autores que se reseñaban en la primera transparencia, de modo que la antropología en ese apoyo transdisciplinario con la ética nos asomará la importancia de comprender el sistema de creencias que se derivan de las sociedades en virtud de su cultura, y hoy por hoy resulta pertinente considerar en un entorno gerencial la incidencia de los conceptos como ética y religión, ética y política, ética y sexualidad, entre otros que emergen en un mundo empresarial globalizado. La antropología nos permite entonces a nosotros develar también cuáles son esas estructuras de pensamiento de cada uno de los individuos que nosotros podemos encontrar en una organización determinada y considerar conceptos o considerar aspectos que a lo largo de la historia no han sido considerados por esos distintos tabúes, por esas distintas creencias propias que muchas veces, a propósito de una falsa ética o una falsa moral, nosotros pretendemos inculcar en cada uno de los individuos, en cada uno de los seres humanos, en ese ámbito en el cual nosotros nos encontramos. De este modo, nosotros queremos desarrollar algunas impresiones principales de lo que nos espera para el desarrollo del subproyecto Ética Pública y Comportamiento Organizacional a través de esta conferencia denominada La Transdisciplinaridad de la Ética Pública, en la cual estaremos ampliando de manera bastante específica en cada una de las actividades que hemos planificado para ustedes. Queremos también reseñar algunos aspectos que son necesarios para el alcance de los fines formativos del subproyecto, que tienen que ver con suscribirse a todos los lineamientos establecidos en el Plan Universidad en Casa, el cual, producto de la pandemia del COVID-19, nos ha correspondido trascender hacia los estudios de cuarto nivel desde la virtualidad. Y a propósito de la ética, debemos considerar que la educación a distancia merita de una madurez académica bastante amplia por parte de todos los actores que participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta modalidad de educación a distancia. Esto puede suponer para todos un reto, sin embargo, no debemos dejar de tener en consideración, por ejemplo, algunas frases como la que nos establece Mario Benedetti, quien nos asoma que no debemos rendirnos, que la vida se trata de eso, de continuar el viaje, perseguir nuestros sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Sean bienvenidos todos a lo que va a suponer sus estudios de cuarto nivel en el subprograma de gerencia pública
pública y les decimos desde nuestra universidad, desde nuestro Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales, que cada paso cuenta por auspiciar nuestro mejoramiento profesional y nosotros agradecemos por su esfuerzo. Muchísimas gracias.